Lección 1. Ideas de negocios. Hola Ana, he estado trabajando en una nueva idea de negocio y veo potencial para que realmente despegue. Eso suena emocionante. ¿En qué tipo de negocio estás pensando? Quiero crear una pequeña tienda online que venda artesanía hecha a mano. Creo que hay un mercado creciente para productos artesanales únicos. Es una gran idea. Los artículos hechos a mano tienen un encanto especial. ¿Cómo planea obtener sus materiales? Quiero colaborar con artesanos locales para crear una variedad de productos. No solo apoya a la comunidad, sino que también garantiza la calidad. Me encanta ese enfoque. Apoyar el talento local realmente puede tener repercusión en los clientes. ¿Cómo se repartirían las ganancias entre los artesanos? Sugiero un sistema justo y equitativo. Podríamos dividir las ganancias en función de los costos de los materiales y el tiempo que cada artesano dedica a crear sus productos. Eso suena razonable. Es importante garantizar que todos se sientan valorados y justamente compensados por su trabajo. Exactamente, quiero fomentar una relación de trabajo positiva con todos los involucrados. ¿Has pensado en estrategias de marketing? Sí. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa. Podríamos mostrar las historias de los artesanos y el proceso de elaboración para atraer clientes potenciales. Gran punto. Compartir contenido detrás de escena hace que los productos se sientan más personales y conectados con los artesanos. Absolutamente. A la gente le encanta ver el esfuerzo y la creatividad que se ponen en los artículos hechos a mano. ¿En qué plataformas crees que deberíamos centrarnos? Instagram y Facebook son excelentes para contenido visual. También podríamos considerar iniciar un blog para compartir consejos e historias relacionadas con la artesanía. ¿Un blog sería una maravillosa adición? Puede ayudar a construir una comunidad en torno a la marca y atraer más visitantes a la tienda. Exactamente. Además, puede mejorar nuestra clasificación en los motores de búsqueda, haciendo que sea más fácil para las personas encontrarnos en Esa línea. es una estrategia inteligente. ¿Ha pensado en cómo manejará el envío y la logística? Sí, planeo asociarme con una empresa de envío confiable. Ofreceremos opciones de seguimiento y garantizaremos un embalaje seguro para los productos. Eso es esencial. Los clientes aprecian la transparencia y la confiabilidad en lo que respecta al envío. ¿Qué pasa con el servicio al cliente? Un buen servicio al cliente es crucial. Quiero que a los clientes les resulte más fácil comunicarse con nosotros si tienen preguntas o inquietudes, y debemos responder con prontitud. Estoy de acuerdo. Generar confianza con los clientes puede generar negocios repetidos. ¿Tiene un plan para manejar devoluciones o cambios? Sí, quiero que las devoluciones sean sencillas. Si un producto está dañado o no se corresponde con la descripción, le ofreceremos un reembolso completo o un cambio. Esa es una buena política. Demuestra que respalda sus productos y se preocupa por la satisfacción del cliente. Exactamente, creo que crear una experiencia positiva fomentará las referencias de boca en boca, que son invaluables para el crecimiento. Lección 2. Hallazgos de moda. Hola Ana, he estado buscando actualizar mi guardarropa y necesito tus consejos de moda. Seguro. Me encanta ayudar con las selecciones de estilo. ¿Qué tipo de piezas estás buscando? Quiero algunas prendas versátiles que pueda mezclar y combinar para diferentes ocasiones. Ese es un gran plan. Las piezas versátiles realmente pueden completar tu look. ¿Tiene algún color específico en mente?
Creo que los colores neutros serían los mejores, como el negro, el blanco y el gris. Son fáciles de combinar con otros artículos. Absolutamente. Esos colores son clásicos y atemporales. ¿Has pensado en algún tipo de ropa en particular? Necesito un par de camisas bonitas y tal vez una chaqueta, algo que se puede vestir elegante o informal. Un blazer es una elección fantástica. Puede realzar instantáneamente un atuendo informal. Creo que un blazer entallado en negro sería perfecto para ti. Eso suena bien. También quiero encontrar unos zapatos cómodos pero elegantes. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué tal un par de mocasines? Son elegantes y se pueden usar tanto con atuendos informales como formales. Me gusta esa idea. ¿Crees que debería conseguir también algunos accesorios para completar mi look? Definitivamente. Un bonito reloj o una sencilla pulsera pueden añadir un toque de sofisticación. ¿Qué tal un cinturón? Un cinturón sería útil. Necesito algo que combine con mis zapatos. ¿Debería optar por cuero o tela? El cuero sería más versátil y duradero. Combina muy bien con atuendos tanto elegantes como informales. Excelente. Buscaré un cinturón de cuero que complemente mis zapatos. ¿Qué pasa con las prendas en capas para el clima más frío? Un suéter ligero o un cardigan elegante podrían funcionar bien. Son perfectos para usar en capas y pueden agregar textura a tu atuendo. No había pensado en eso. Un bonito cardigan suena cómodo y a la moda. Exactamente. Puedes usarlo sobre una camisa o incluso una camiseta para una apariencia relajada. ¿Tienes una tienda favorita para comprar? Normalmente compro online, pero creo que visitar una tienda me ayudaría a ver las piezas en persona. Esa es una decisión inteligente. Probarte cosas puede ayudarte a encontrar el ajuste y el estilo adecuados. Además, puedes inspirarte con diferentes conjuntos. Estoy de acuerdo, haré una lista de todo lo que necesito antes de irme. Me ayudará a mantenerme concentrado. Buena idea. Es fácil distraerse mientras se compra. ¿Planeas ir este fin de semana? Sí, creo que saldré el sábado. Estoy emocionado de ver qué puedo encontrar. Lección 3. Trabajo en equipo en casa. Hola Ana, ¿viste cómo mi familia trabajó junta ayer? Ah, ¿de verdad? ¿Qué pasó? Todos colaboramos para limpiar el jardín. Mi papá tomó el rastrillo, mientras mi mamá agarró las bolsas de basura. Parece una gran tarea. ¿Tú también ayudaste? Absolutamente, yo era el encargado de recoger las hojas y meterlas en las bolsas. Lindo. Es genial cuando todos contribuyen. ¿Cómo se sintió trabajar en equipo? Se sintió gratificante, terminamos mucho más rápido de lo que esperaba. Eso es increíble. ¿Te divertiste mientras limpiabas? Sí, hicimos un juego con eso. El que recogió más hojas, recibió una galleta más tarde. Esa es una idea inteligente. ¿Ganaste la galleta? Recogí casi 50 hojas, aunque mi hermana estaba muy cerca. Suena competitivo. ¿Qué pensaban tus padres sobre tu juego? Les encantó, incluso se sumaron,
intentando recoger más hojas que nosotros. ¡Qué divertido! ¿Celebraste después de terminar el trabajo en el jardín? Lo hicimos. Hicimos un pequeño picnic en el patio con sándwiches y limonada. Esa es una manera perfecta de recompensarse. ¿Invitaste a alguien? Solo nuestros vecinos se unieron a nosotros y se convirtió en una pequeña reunión. ¡Qué lindo! Es genial combinar trabajo y diversión así. Exactamente, hizo que la limpieza pareciera menos una tarea ardua y más un evento familiar. Me encanta esa idea. ¿Planeas hacerlo de nuevo? Con seguridad, ahora que sabemos lo divertido que puede ser, lo convertiremos en algo habitual. Lección 4. Decorando el árbol. Hola Ana, ¿viste nuestro árbol de Navidad este año? No lo he hecho. ¿Qué hiciste para decorarlo? Realmente hicimos todo lo posible, colgamos tiras de luces en el árbol y pusimos una estrella en la cima. Eso suena encantador. ¿Qué color de luces usaste? Usamos una mezcla de luces blancas y de colores. Le da al árbol un aspecto mágico. Apuesto a que se ve hermoso. ¿Usaste algún adorno? Sí, agregamos muchos adornos, como bolas brillantes y adornos hechos a mano del año pasado. Esos toques personales lo hacen especial. ¿Todos ayudaron con la decoración? Absolutamente, toda mi familia se unió. Fue una experiencia divertida y unida. Genial. ¿Tocaste música mientras decorabas? Sí, tocamos villancicos. Creó un ambiente alegre mientras trabajábamos. Me encanta cantar esas canciones. ¿Cuál es tu villancico favorito? Me gusta mucho Jingle Bells. Es tan alegre y festivo. Eso es un clásico. ¿Tuviste algún momento divertido mientras decorabas? Con seguridad, mi hermano pequeño accidentalmente enredó las luces e hizo un nudo gigante. Oh, no. ¿Cómo lo arreglaste? Todos nos reímos y trabajamos juntos para desenredarlos. Tomó un tiempo, pero valió la pena. El trabajo en equipo hace que todo sea más fácil. ¿Tenías un adorno favorito? Sí, tengo un pequeño muñeco de nieve que hice en la escuela. Me recuerda a mi infancia. Eso es tan dulce. ¿Tiene tu familia alguna tradición especial para la decoración? Lo hacemos. Cada año, le escribimos una carta a Papá Noel y la colgamos del árbol. ¡Qué maravillosa tradición! ¿Santa responde alguna vez? Lo hace. Normalmente encontramos un pequeño obsequio debajo del árbol con una nota suya. Lección 5. Planificación de una fiesta sorpresa. Hola Ana, ¿has pensado en la fiesta sorpresa para Sara? Tengo. Suena emocionante. ¿Qué tienes en mente? Estaba pensando que podríamos tenerlo en mi casa. Es lo suficientemente espacioso para todos. Eso suena bien. ¿Qué fecha estás planeando? Mi objetivo es para el próximo sábado. ¿Eso funciona para ti? El próximo sábado es perfecto.
¿Deberíamos empezar a hacer una lista de invitados? Definitivamente, deberíamos invitar a sus amigos y familiares más cercanos. Gran idea. Ya puedo pensar en algunas personas. ¿Deberíamos dividir las tareas? Sí, eso sería eficiente. Puedo encargarme de las decoraciones. Impresionante. Entonces yo me encargaré de la comida y las bebidas. ¿Qué pasa con el pastel? Puedo pedir el pastel en esa panadería que amamos. Tienen el mejor pastel de chocolate. Perfecto. ¿Deberíamos también planificar algunos juegos o actividades? Absolutamente. Podemos organizar algunos juegos divertidos para mantener a todos entretenidos. Suena divertido. ¿Qué tal un juego de preguntas sobre Sara? Es una idea fantástica. Puedo crear las preguntas y alojarlas. Acordado. Crearé una línea de tiempo para el día para que todo funcione sin problemas. Buen pensamiento. ¿A qué hora debemos pedirles a todos que lleguen? Digamos a las 5 de la tarde. Eso nos da tiempo para configurar todo de antemano. Excelente. También deberíamos crear un chat grupal para mantener a todos actualizados. Sí. De esa manera, podemos comunicarnos y compartir ideas fácilmente. Enviaré las invitaciones esta noche. ¿Qué debemos decir en el mensaje? Mantengámoslo simple y misterioso. Algo como únase a nosotros para una celebración especial. Suena bien, estoy muy entusiasmado con esto. Sara se sorprenderá mucho. Lección 6. Desarrollar la comprensión. Hola Ana, estaba leyendo sobre lo dividido que se siente nuestro mundo en este momento. Sí, es preocupante. Parece haber mucho odio entre la gente. Exactamente, es triste ver comunidades llenas de conflictos y malentendidos. Estoy de acuerdo. Pero creo que podemos hacer un esfuerzo para promover la bondad y la unidad. Esa es una gran mentalidad. ¿Qué crees que podríamos hacer para ayudar? Podríamos empezar organizando eventos comunitarios que fomenten el diálogo. Me encanta esa idea. ¿Qué tipo de eventos tienes en mente? Tal vez una comida compartida donde todos puedan traer comida de su cultura. Eso estaría delicioso. La comida siempre une a las personas. Sí. También podríamos incluir actividades que promuevan el trabajo en equipo y la colaboración. ¿Qué tal los juegos que requieren cooperación, como una búsqueda del tesoro? Perfecto. Sería una forma divertida para que las personas interactúen y aprendan unos de otros. Y podríamos invitar a líderes locales a hablar sobre la importancia de la unidad. Es una gran idea. También inspiraría a otros a actuar. ¿Crees que deberíamos incluir talleres sobre resolución de conflictos? Absolutamente. Es esencial enseñar a la gente cómo resolver las diferencias pacíficamente. Estoy de acuerdo, se trata de comprender diferentes perspectivas. Bien. No podemos olvidar que cada uno tiene su propia historia y experiencias. Exactamente, si escuchamos, podríamos encontrar puntos en común. Eso es tan cierto.
Se trata de construir conexiones y fomentar la empatía. Incluso podríamos crear un mural donde todos aporten una obra de arte. Me encanta eso. Simbolizaría nuestro esfuerzo colectivo hacia la armonía. Sí, el arte tiene una forma poderosa de expresar sentimientos y cerrar brechas. Lección 7. Toques festivos. Hola Ana, ¿ya has pensado en la decoración para las fiestas? Absolutamente. Estaba mirando algunos adornos hermosos en línea. ¿Qué pasa contigo? Estoy pensando en crear un ambiente acogedor. Una corona para la puerta de entrada es imprescindible. Eso suena encantador. ¿Tienes algún diseño específico en mente para la corona? Quiero algo que combine piñas y frutos rojos. Da una sensación cálida y festiva. Me encanta esa idea. ¿Has considerado agregar una cinta? Un gran arco realmente podría realzarlo. Sí, una cinta de raso roja sería perfecta. Agrega elegancia y un toque de color contra el verde. Exactamente. ¿Y qué pasa con las luces? Las guirnaldas de luces realmente pueden iluminar la entrada. Gran sugerencia. Estaba pensando en luces blancas. Crean un ambiente mágico. Las luces blancas son clásicas. También puedes usar algunos que brillen para darle un poco de brillo. Las luces parpadeantes serían encantadoras. Incluso podría enrollarlos alrededor de la barandilla. Oh, eso se vería impresionante. No olvides equilibrar también los adornos del árbol. Bien, quiero mezclar diferentes tamaños y colores para una apariencia más dinámica. Eso es inteligente. Crea profundidad. ¿Has pensado en adornos hechos a mano? Añaden un toque personal. Planeo hacer algunos con mi familia este fin de semana. ¡Qué idea tan divertida! Podrías usar cosas como naranjas secas o ramas de canela. Exactamente, huelen increíble y también se ven hermosos. ¿Qué pasa con tu árbol? Estoy pensando en una temática rústica con adornos de madera y elementos naturales. Lo rústico suena encantador. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza durante las vacaciones. Sí, y podría agregar algunas luces de hadas para darle un brillo cálido. Las luces de hadas son una elección perfecta. Crean un ambiente muy acogedor por las noches. Absolutamente. Deberíamos planificar juntos un día de decoración. Sería muy divertido. Me encantaría eso. Podemos compartir ideas y disfrutar de algunas delicias navideñas mientras trabajamos. Lección 8. Descubriendo pasatiempos. Hola Ana, ¿has pensado en empezar un nuevo pasatiempo últimamente? En realidad, sí. He estado pensando en empezar a hacer cerámica. Parece tan relajante. La cerámica suena maravillosa. Es una excelente manera de expresar la creatividad. ¿Qué te atrae de ello? Me encanta la idea de darle forma a la arcilla para convertirla en algo hermoso. Además, es terapéutico. Definitivamente, trabajar con las manos puede resultar muy satisfactorio. ¿Has probado alguna clase? Todavía no, pero hay algunos estudios locales que ofrecen lecciones para principiantes. Quizás me registre. Ese es un gran plan.
Aprender en grupo también puede ser divertido. Conoces gente nueva. Exactamente. Es una oportunidad perfecta para conectarse con otras personas que comparten intereses similares. Hablando de pasatiempos, recientemente comencé a aprender a tocar la guitarra. Es desafiante pero emocionante. La guitarra es un instrumento tan versátil. ¿Por qué lo elegiste? Siempre me ha gustado la música y quería tocar mis canciones favoritas. Se siente gratificante. Eso es inspirador. ¿Practicas todos los días? Lo intento, aunque sea solo por media hora. La constancia hace la diferencia. Absolutamente. Leí que la práctica regular ayuda a desarrollar la memoria muscular. Exactamente, he notado una mejora, lo que me motiva a seguir adelante. ¿Has pensado en actuar frente a otros? Un poco, quizás algún día me una a una noche de micrófono abierto. Podría ser un desafío divertido. Eso suena emocionante. También es una excelente manera de generar confianza. Con seguridad, ¿qué pasa contigo? ¿Algún plan para exhibir tu cerámica? Me encantaría. Quizás podría hacer una pequeña exposición en casa para amigos y familiares. Es una idea fantástica, sería divertido compartir tus creaciones con ellos. Sí. Y quién sabe, podría inspirar a otros a explorar también su lado creativo. Exactamente, compartir pasatiempos puede despertar el interés de otros en probar algo nuevo. Lección 9. Galería de recuerdos. Hola Ana, estoy entusiasmada con un nuevo proyecto que estoy comenzando, crear una pared de galería en casa. Eso suena increíble. ¿Qué tipo de fotos planeas usar? Quiero incluir una combinación de fotografías familiares y algunas fotografías de viajes. Contará nuestra historia. Es una gran idea. Un toque personal hace que un espacio se sienta más acogedor. Exactamente, estoy pensando en usar diferentes estilos de marco para agregar carácter. Mezclar marcos realmente puede mejorar el atractivo visual. ¿Tienes algún esquema de color en mente? Estoy considerando colores neutros para los marcos, como el blanco y los tonos de madera, para mantenerlo cohesivo. Eso suena sofisticado. ¿Has pensado en la disposición de las fotos? Quiero optar por un look de collage, con algunas fotos más grandes como puntos focales. Un collage es una forma divertida de mostrar diferentes momentos. ¿Cómo elegirás las fotos? Planeo seleccionar fotografías que evoquen recuerdos felices, reuniones familiares y vacaciones. Esas son elecciones perfectas. Siempre es agradable reflexionar sobre los momentos felices. Sí, también quiero agregar algunas citas o obras de arte para completar los espacios. Es una idea fantástica. Las citas inspiradoras pueden agregar profundidad y significado a la pared. Exactamente, será un tema de conversación cuando los invitados lo visiten. Hablando de invitados, ¿has pensado en cómo organizarás las fotos? Estoy pensando en empezar por el medio y trabajar hacia afuera. Creará una apariencia equilibrada. Eso tiene sentido. Incluso podrías colocar todo en el suelo primero para visualizarlo. Gran sugerencia, lo intentaré antes de comprometerme con la pared.
Y no olvides usar diferentes tamaños de fotos para variar. Verdadero, incluiré orientaciones vertical y horizontal para mayor interés. No puedo esperar a ver el muro terminado. Será una hermosa representación de tu familia. Gracias, Ana. Espero que traiga calidez y alegría a nuestro espacio vital. Lección 10. Descubriendo Europa. Hola, Ana. He estado pensando en explorar Europa. Hay tanto que ver. ¿Por dónde crees que debería empezar? Eso es emocionante. Realmente depende de tus intereses. ¿Te gusta más la historia, el arte, la naturaleza o la comida? Me encanta la historia y la arquitectura. Creo que sería fascinante empezar en ciudades con una rica historia. En ese caso, quizás quieras visitar Roma. Las ruinas y la arquitectura antigua son impresionantes. El Coliseo es una visita obligada. Roma suena perfecta. Siempre quise ver el Coliseo. ¿Qué más debo revisar mientras estoy allí? Además del Coliseo, el Foro Romano y el Panteón son increíbles. Y no se olvide del Vaticano, la Basílica de San Pedro es impresionante. Vaya, parece un itinerario lleno. También disfruto probando la cocina local. ¿Alguna recomendación de comida en Roma? La comida italiana es increíble. Debes probar auténticos platos de pasta como la carbonara o el cacio e pepe. Y el helado es imprescindible como postre. Eso suena delicioso. No puedo esperar a probarlo real. Después de Roma, ¿a dónde debo ir ahora? Si todavía estás interesado en la historia, considera visitar Atenas. La Acrópolis es un sitio extraordinario y la historia que allí se encuentra es fascinante. Atenas sería una gran incorporación. Siempre quise aprender más sobre la antigua Grecia. ¿Qué tiene de especial la Acrópolis? La Acrópolis es un complejo de edificios antiguos, incluido el Partenón, dedicado a la diosa Atenea. También ofrece impresionantes vistas de la ciudad. Eso suena increíble. Me encantan los lugares con importancia histórica. Después de Atenas, ¿qué ciudad me recomiendas? Si estás interesado en el arte, deberías visitar París. El Museo del Louvre alberga algunas de las obras de arte más famosas del mundo. Me encantaría ver la Mona Lisa. He oído que el Louvre es enorme. ¿Cuánto tiempo debería planear pasar allí? Es enorme, así que al menos un día completo, si no más. También puedes explorar otras zonas como Montmartre, que tiene un ambiente encantador. Me aseguraré de incluirlo. Disfruto de ambular por barrios artísticos. ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Alguna recomendación para eso? Si amas la naturaleza, visitar los Alpes suizos es imprescindible. El paisaje es impresionante y hay muchas rutas de senderismo. Caminar por los Alpes suena como una aventura. Siempre quise experimentar la belleza de las montañas. ¿Algún sendero específico a considerar? Los senderos alrededor de Zermatt son fantásticos, especialmente los que ofrecen vistas al Matterhorn. Es un pico impresionante. Eso suena increíble. Definitivamente agregaré eso a mi lista. Después de toda esta exploración, necesitaré un descanso. ¿Alguna sugerencia para relajarse? Quizás le guste visitar una ciudad balneario como Baden-Baden en Alemania. Es conocido por sus baños termales y tratamientos de bienestar.
Eso suena perfecto para relajarse. Aprecio todas tus sugerencias. Europa tiene mucho que ofrecer. No puedo esperar para empezar a planificar mi viaje. Lección 11. Experiencias inolvidables. Hola Ana, estaba recordando mis últimas vacaciones y, realmente fueron inolvidables. Eso suena emocionante. ¿Qué lo hizo tan memorable para ti? Fui a una isla remota y el paisaje era impresionante. Caminé por acantilados y descubrí playas escondidas. Eso suena increíble. Las playas escondidas son como pequeños tesoros. ¿Tuviste algún momento especial mientras estuviste allí? Definitivamente, una tarde sexta, la puesta de sol desde un acantilado. El cielo adquirió vibrantes tonos naranja y rosa. Se sintió mágico. Puedo imaginarme eso. Los atardeceres son tan hermosos, especialmente en lugares tranquilos. Debe haber sido un momento de paz. También conocí a algunos lugareños que me mostraron los alrededores. Compartieron historias sobre la historia y la cultura de la isla, lo cual fue fascinante. Suena como una excelente manera de conectarse con el lugar. ¿Probaste alguna comida local mientras estuviste allí? Sí, probé mariscos frescos, pescados ese día. Había un plato llamado ceviche que estaba increíblemente delicioso. ¿Lo has tenido alguna vez? Tengo. El ceviche es refrescante, especialmente en un día caluroso. Me encanta cómo los sabores cítricos realzan el sabor del pescado. Exactamente, es un plato tan vibrante. Hablando de comida, ¿tienes alguna experiencia gastronómica inolvidable? Sí. Una vez cené en un restaurante en la azotea de una ciudad bulliciosa. La vista del horizonte mientras disfrutaba de una deliciosa comida fue inolvidable. Eso suena maravilloso. Cenar con vistas puede hacer que la experiencia sea mucho más especial. ¿Qué ordenaste? Comí un plato de pasta gourmet y fue increíble. La combinación de sabores fue perfecta. Además, el ambiente era muy animado. Suena delicioso. Me encanta cuando una comida va acompañada de un gran ambiente. Mejora la experiencia general. Absolutamente. La energía del lugar realmente puede mejorar su experiencia gastronómica. ¿Alguna vez has tenido una comida que te haya llamado la atención? Sí, tuve una cena tradicional en un pequeño pueblo durante mis viajes. La familia preparó la comida frente a nosotros y fue muy personal. ¡Qué especial! Compartir una comida con los lugareños puede ser una experiencia única. ¿Qué cocinaron? Hicieron un abundante guiso con verduras y especias locales. Fue reconfortante y me sentí como si fuera parte de su familia esa noche. Eso es hermoso. La comida tiene una forma de unir a las personas. Crea conexiones y recuerdos. Con seguridad, hablando de conexiones, ¿hiciste amistades duraderas durante tus viajes? Sí, conocí a un grupo de viajeros que se hicieron amigos. Exploramos juntos y compartimos historias sobre nuestras vidas. Seguimos en contacto. Eso es fantástico. Es sorprendente cómo los viajes pueden crear vínculos. También me mantuve en contacto con algunas personas que conocí en mis aventuras.